Antropohistoria, un viaje a nuestro pasado. Con José Antonio Cabezas, Rosa María Huertas y José Antonio Cabezas Jr. Bienvenidos al capítulo 19 del podcast de Antropohistoria. Hoy vamos a hablar de los animales sagrados en el Antiguo Egipto y para ello, como siempre, contamos con la ayuda de nuestro pequeño José. Hola José. Hola. ¿Te gustan los animales? Sí, me gustan mucho. Yo tengo un acuario con muchos peces pequeños y un caracol de agua. Y mis abuelos tienen una perrita a la que quiero mucho. Eso está muy bien, pero ¿tú sabías que para algunos pueblos antiguos los animales eran sagrados? Sí, en el capítulo 16 de nuestro podcast estuvimos hablando de la diosa Bastet, que era una gata. Es verdad, tienes muy buena memoria. Pues si te parece bien, vamos a indagar en otros animales sagrados para los antiguos egipcios, ¿vale? Me parece muy bien. ¿Sabíais que los animales tenían una función central en el sistema de creencias de Egipto? Flinders Petrie, un importante egiptólogo británico, decía que el culto a los animales ha sido una práctica común en muchas culturas, pero en Egipto se mantuvo paralelamente al desarrollo de la civilización, y la mezcla de un sistema tan primitivo con creencias tan elevadas les parecía tan extraña a los griegos como nos parece a nosotros. Este culto faunístico también era chocante para los romanos, como se aprecia en alguna de las sátiras del poeta latino Juvenal, en la que se preguntaba: ¿quién ignora, Valucio Vitínico, los monstruos que adoran los insensatos egipcios? Unos rinden culto al cocodrilo, otros sienten espanto ante el ibis atiborrado de serpientes, brilla de oro la estatua del mono catirrino, se adora el lugar donde resuenan los sonidos armoniosos de la estatua de Memón, y donde yace la vieja ciudad de Tebas enterrada con sus 100 puertas. Aquí adoran a los gatos, en otro sitio a los peces de los ríos. Más allá, toda la ciudad entera venera a los perros, nadie a Diana. Juvenal, que vivió a caballo entre los siglos I y II después de Cristo, hizo esta mordaz crítica a los ritos egipcios, ya que, como el resto de los romanos, para él no tenía mucha lógica. Menos comprensible aún era el culto a los animales, ya que no comprendía qué papel jugaban en este mundo ideológico de Egipto. Le pudo parecer poco normal, incluso cosa de risa, que se rindiera culto a gatos, peces o cocodrilos, entre otros ejemplares. No obstante, actualmente se sabe que el pueblo egipcio tenía un patrón propio de pensamiento, en el que los animales eran un elemento central de un sistema de creencias. Los antiguos egipcios observaron el entorno natural y la rica fauna del valle del Nilo y consiguieron un gran conocimiento zoológico que más tarde trasladaron al terreno de lo divino. De esta forma, aplicaron a los dioses todas las características del comportamiento animal que no eran explicables ni inteligibles para ellos y que además concebían como sobrenaturales. Existió una gran diversidad de animales que se emplearon como receptáculo para lo divino. Salvo alguna excepción, ellos, por sí mismos, no eran entidades sagradas,
sino que eran entendidos como una manifestación de arquetipos religiosos que hacían referencia a fuerzas muy sutiles de la naturaleza. En la base del politeísmo estaba servirse de múltiples símbolos, como estos faunísticos, para expresar la verdad religiosa. Los animales eran los prototipos de todo cuanto se encontraba en el universo. Dentro del conjunto de animales que eran sagrados por sí mismos se encontraba, por ejemplo, el dios toro Apis, ya que el dios Ta Osiris solo se había encarnado en él. Los sacerdotes se encargaban de buscar por todo Egipto un ejemplar taurino que reuniera 27 marcas precisas, entre las que destacaban que tuviera en su lengua la figura de un escarabajo, el pelo negro, en su lomo un buitre con las alas desplegadas, en su frente un pequeño triángulo blanco y en la cola los pelos divididos en dos partes. Según creían los egipcios, este ejemplar prototípico era el único que habría sido engendrado gracias a que la vaca hubiera sido fertilizada por medio de un rayo de luz del sol. El toro que finalmente era escogido vivía en Menfis, donde recibía diversas ofrendas y cuidados, y donde disponía de un harén de vacas para él solo. Cuando moría, tras su momificación, el animal era enterrado en el serapeo de Saqqara, acompañado de un conjunto de Usebtiu, que eran unas pequeñas figuras funerarias que en el campo del inframundo harían los trabajos por él. Se sabe que los animales de la mitología egipcia no cambiaron a lo largo de miles de años de antigüedad. Mantuvieron su elemento divino y compartieron la permanencia fundamental del universo. Como arquetipos que eran, representaban las capas profundas de lo inconsciente y del instinto, los principios y las fuerzas cósmicas, tanto materiales como espirituales. Puede que fueran, a saber, una reminiscencia del animal sagrado de cada localidad en la prehistoria. Los egipcios, más que idolatrarlos, reverenciaban a los animales para poder conectarse a través de ellos con el mundo sobrenatural. Llegaban a identificarse tanto con ellos que al final los animales más importantes tuvieron un lugar preponderante en el ceremonial oficial. Sin embargo, en las inscripciones jeroglíficas no se hablaba demasiado de este culto faunístico, lo que prueba que los sacerdotes no tenían mucho que ver con este legado ancestral. Llegados a este punto, Rosa nos va a hablar de cómo eran los templos y qué ofrendas se le hacían a estos animales sagrados. Si te está gustando nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que no te pierdas ningún capítulo. Los templos, como en cualquier otro momento de la historia y en cualquier otra parte del mundo, eran entendidos en el antiguo Egipto como las casas de las diferentes divinidades o como el lugar en el que se les rendía culto a estas. Muchos de estos animales sagrados egipcios estaban asociados a diferentes formas cultuales en los diversos templos de la tierra del Nilo, aunque no en todos los casos se les mantenía con vida, como ocurría en el caso de Apis. También pasaba algo similar, por ejemplo, en el templo de Komombo, que estaba consagrado a los dioses Sobek
que era un cocodrilo, y Aroeris, un halcón, y sus cultos. En este santuario se criaban y tras su muerte se momificaban muchos cocodrilos para este dios Sobek. Del mismo modo, se enterraron multitud de momias de gatos en honor a las diosas Paquet y Bastet, cerca de Beni Hassam y Saqqara, y se depositaron miles de momias de ibis y babuinos, emblemas del dios Thoth, en el interior de las catacumbas de Tunat el Gebel. Todos estos animales y otros muchos más eran sacrificados y ofrendados a las divinidades que representaban, ya que según la creencia de los egipcios, estos ejemplares faunísticos les agradaban a los dioses. De hecho, estas divinidades solo se manifestaban de forma puntual en sus animales representativos. Entre los años 664 a.C. y 330 a.C., en la conocida como la Baja Época, se tiene constancia de la preparación de numerosas momias de animales que habían sido sacrificados previamente, que eran vendidas en las entradas de los santuarios para que los fieles pudieran comprarlas y presentarlas a la divinidad con la esperanza, claro estaba, de que ésta atendiera a sus ruegos y les concediera sus deseos. Pero, ¿dónde se hundían las raíces de esta tradición? Puede que para encontrar las raíces de estas prácticas cultuales haya que remontarse hasta el periodo predinástico y la época tinita, unos 5 milenios atrás. En estos tiempos los egipcios les otorgaron ciertos rasgos humanos a aquellos animales que les sorprendían por sus cualidades. Desde ese punto se comenzó a imaginar a las divinidades como entes en los que se concentraba toda la inteligencia de los seres humanos y las cualidades propias de ciertos animales de su entorno. En algunos casos se llegó a representar a los dioses incluso con las formas completas de animales, como los leones, halcones, vacas y serpientes, entre otros. En el caso de la vaca Bat, por ejemplo, esta apareció como una diosa que estaba ligada a las mujeres, a la alimentación divina y a la realeza femenina, debido fundamentalmente a la leche nutricia que podría producir. Esta diosa permaneció en el panteón egipcio como deidad secundaria, ya que fue fusionada muy pronto con Hathor. Sin embargo, el tiempo que se mantuvo como deidad tuvo la capacidad de recibir a los muertos a su llegada a la tumba, de asistir en los partos como una comadrona divina y de proteger a los monarcas poniéndolos bajo su cabeza y entre sus patas. Esta diosa, en su iconografía, se representó como una mujer con orejas y cuernos de vaca que portaba un tocado con 2 varillas enrolladas hacia adentro, que luego se transformaría en un sistro, que era un instrumento musical con forma de aro o de herradura y con platillos metálicos insertados en unas varillas. Cuando pasó a ser Hathor, entre los cuernos comenzó a representarse un disco solar. Con el tiempo, como resultado de una larga evolución, fueron surgiendo una multiplicidad de dioses en Egipto, muchos de ellos como fruto de la hibridación. Pero, ¿qué sabemos de estos animales híbridos y fantásticos? A esta pregunta nos responde José Antonio. Se sabe que en el periodo predinástico, cuando 2 pueblos peleaban entre sí, el que vencía en la lucha solía adoptar a las divinidades del vencido, agregándolas a su panteón.
Así, no solía desaparecer ningún dios. Esta forma de proceder pone de manifiesto que un mismo animal se pudiera encarnar en diferentes divinidades. Las deidades de los diferentes pueblos o culturas se asimilaban entre ellas, aunque siempre teniendo en cuenta las características que compartían y las funciones que personificaban. Se producía un proceso de sincretismo, más o menos lento, dependiendo de cada caso concreto, en el que se expresaba en una sola forma dos o más dioses antiguos. Pero la asimilación de las diferentes deidades no siempre era completa, por lo que ciertos dioses, como por ejemplo los cánidos Anubis y Upwaut, aunque se podían confundir por su aspecto canino, ciertamente tenían funciones y atribuciones diferentes. Anubis era el dios de la momificación y el encargado de proteger las tumbas, mientras que Upwaut, como se puede deducir de su nombre, tenía el cometido de abrir los caminos hacia el más allá. Otros dioses, sin embargo, adoptaban formas híbridas y concentraban ciertos atributos que hacían que aumentaran su poder mágico y su capacidad violenta y protectora, dependiendo de cada caso concreto. Esto ocurrió con el enano Bes, la deidad protectora del hogar, al que no era raro ver representado como un ser con alas y con cabeza compuesta por la de otras muchas bestias diferentes. Realmente, aunque pueda resultar extraño esto de la hibridación y de que un solo animal se asocie a varios dioses y que estos puedan llegar incluso a compartir leyendas, para los egipcios lo importante era el concepto que se quisiera expresar. El nombre local que cada divinidad tuviera era secundario. De hecho, una sola divinidad se podía manifestar en diferentes animales según el aspecto que se quisiera destacar de éste. No obstante, también hay casos en los que no se ha podido identificar con claridad la forma de la especie animal concreta que representaba a algunos dioses de Egipto, como era el caso de Set. Este dios era considerado el señor de los oasis y de la tierra roja, que era como se denominaba el desierto. Asimismo, era el causante de los seísmos, de los vientos fuertes, de los eclipses y de los truenos. Hay que tener en cuenta que para los antiguos pobladores de las tierras del Nilo, para que pudiera existir el orden, era necesaria la presencia del caos. En ciertas situaciones, a Set también se le reviste de cualidades defensivas, como se aprecia cuando se encarga de proteger la barca de Re en su viaje nocturno, combatiendo diariamente desde la proa a la temible serpiente Apophis. Con respecto al físico que se le otorgó a esta deidad, era bastante confuso. Se podría tratar de diferentes especies, como un cuadrúpedo fantástico, un asno, un oso hormiguero, una jirafa, un okapi o un perro. Se asemeja mucho a un lebrel, un perro de caza. Por último, siguiendo con el mito de Set, este dios mató a su hermano Osiris, una acción que puede que evocar a los primitivos conflictos entre las ciudades de Ombos y Heracómpolis. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, el gran realismo que mostró el arte egipcio ha permitido que posteriormente se pudiera identificar perfectamente la forma del animal bajo la que se quiso presentar a su divinidad de dioses. En la religión del Antiguo Egipto, por lo tanto, existieron otros muchos animales fantásticos identificables, como el grifo, que tenía el cuerpo de un felino, el cuello corto y la cabeza de un halcón; el serpopardo, que estaba caracterizado también por tener el cuerpo de felino, pero este tenía el cuello largo y la cabeza de un leopardo; la devoradora, Amit, que se presentaba con la cabeza de un cocodrilo, las patas de un león, el cuerpo de un leopardo y los cuartos traseros de un hipopótamo. La función de esta diosa era la de engullir el corazón de los difuntos pecadores para hacerlos desaparecer para siempre. El pájaro Ba, que tenía una cabeza humana y el cuerpo de un ave.
y que representaba la parte inmaterial y móvil del difunto que viajaba por el mundo de los vivos. Del mundo de los insectos también nos han llegado algunos fantásticos. La diosa Serket, que contaba con el cuerpo de un escorpión y una cabeza humana, propiciaba la curación de picaduras ponzoñosas y de problemas respiratorios. El escarabajo alado, que representaba al dios Kepri como una imagen del sol al amanecer. O por último, la abeja, que era un símbolo real. La abeja precedía al nombre que el monarca tomaba en su coronación, Nesubiti, que significaba literalmente el de la abeja y el junco. Su traducción fidedigna era el señor de las dos tierras, ya que los jeroglíficos hacían referencia a la abeja como el símbolo del Bajo Egipto y al junco como representación del Alto Egipto. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio de nuestro podcast y recuerda que también puedes seguir Antropohistoria en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Telegram y nuestra página web antropohistoria.com. Hasta nuestro próximo capítulo. José, me da la impresión de que has disfrutado mucho con este capítulo. Sí, sobre todo con la parte de los animales híbridos y fantásticos. Y de los animales híbridos que hemos visto, ¿con cuál te quedarías? Con el serpopardo, que era un felino con un cuello tan largo como una serpiente. El serpopardo también aparece representado en el arte de Mesopotamia, pero en esta civilización se representaba con el cuello entrelazado con otro de su misma especie. ¡Qué interesante!